Les recuerdo que, como siempre, la jornada va a ser grabada para poder compartirla después y poder amplificar cada exposición. Y como les decía, esto va en el marco del ciclo de charlas que el Movimiento Nacional de la Militancia Radical está impulsando para generar debate político adentro de nuestro movimiento y tratar de motivar el debate político también adentro de nuestro partido, que en los últimos tiempos lo ha perdido. Sin debate político no hay norte político, sin debate político no hay proyecto político, y sin todo esto es difícil construir una sociedad mejor como pregonamos y como demandamos también. Así que también les recuerdo que la jornada se va a estar transmitiendo en vivo por Facebook. Hay algunos correligionarios y correligionarias que deciden seguirnos a través de ese medio. Y bueno, dentro de 3 minutitos ya arrancamos con la presentación de nuestro expositor y con el tema que hoy nos convoca, que es la hidrovía. El título dice Hidrovía, las venas de la Argentina. Creo que es bastante gráfico y que denota de alguna forma la importancia que tiene esta hidrovía en la vida económica y en la vida en general, en el desarrollo de nuestro país. En un par de minutos estamos arrancando, mientras les pido un último minutito de paciencia y voy activando la transmisión por Facebook. Son las 19:15. Como todos los viernes, comenzamos entonces con nuestra jornada del día de hoy. El tema, reitero, es hidrovía, las venas de Argentina. Nuestro expositor, miembro del Movimiento Nacional de Militancia Radical, Pedro Novoa. Pedro ha sido presidente del Comité de Distrito en San Nicolás, ha sido también secretario de Política Social del Comité de la Provincia de Buenos Aires, ha sido intendente de San Nicolás, diputado provincial, diputado nacional, y actualmente es miembro de la Junta Ejecutiva del Movimiento Nacional de Militancia Radical en la provincia de Buenos Aires. Así que, Pedro, muchas gracias y un lujo tenerte acá. Te habilito el micrófono para que puedas arrancar tu exposición. Te recuerdo que tenés que desbloquearlo vos. Yo ya te habilité de este lado. Pedro, ¿me escuchás? Tenés que desbloquear tu micrófono. Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Empezamos? Cuando quieras, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, al Changi, le agradezco mucho esta invitación, también a la mesa directiva del MNMR de la provincia de Buenos Aires, todo el apoyo y haberme permitido
ocupar este espacio que tiene el movimiento de gran importancia, de gran significación, porque en tiempos tan difíciles y confusos de la política ha venido haciendo un trabajo sobre todo de militancia, pero además instructivo, porque se han abordado siempre temas muy importantes con expositores conocedores de cada tema específico que lo han hecho muy bien y que han prestigiado realmente este espacio político que tiene el MNMR. Obviamente que para mí es un gran compromiso, me llena de orgullo y satisfacción, pero también es una gran responsabilidad, pero estar a la altura de las circunstancias y no defraudarlos. Y me toca un tema que es bastante controvertido, porque da lugar a un gran debate nacional, es un tema prioritario, un tema fundamental que yo diría forma parte de una de las grandes políticas de Estado, al que le debemos prestar mucha atención. Y agradezco, Sebastián, el hecho de haberle dado importancia desde este espacio, porque ya en otra oportunidad ya lo abordaron muy bien otros corregionarios y algunos invitados que vinieron a exponer, y que se vuelva a repetir, porque esto tiene una función clave de lo que es la cuestión económica, que es la hidrovía. La hidrovía es es una ruta en el agua, y en esto estamos hablando del río Paraná, bueno, que es un río muy caudaloso, que hoy lamentablemente está pasando un mal momento con la gran sequía, sobre todo de la naciente de la cuenca en general del río, que está trayendo muchas dificultades. Pero bueno, estas son cuestiones de la naturaleza y esperemos que sea circunstancial y que se supere rápidamente. Lo importante es entrar en lo que es el debate de la hidrovía, precisamente por ser un río muy caudaloso, quizá uno de los ríos más importantes, está dentro del grupo de los ríos más importantes del mundo, está comparado con el Nilo, el Mississippi y ríos de Europa que son de menor volumen, pero que también cumplen una función que hoy está cumpliendo el río Paraná, no solamente en Argentina, sino en América del Sur, porque baña las costas del Brasil, de Paraguay, también tiene afluentes que vienen de Bolivia, y Argentina prácticamente tiene la parte, digamos, más importante, porque la parte más caudalosa del río está en Argentina, juntamente con el Río de la Plata, generando un centro de mucho desarrollo económico que se ha dado durante el tiempo. Obviamente que es un río que ha tenido muchas polémicas desde la época de la colonia, por el aprovechamiento inclusive de épocas de faltas de controles, la piratería, razón por la que también se creó el Virreinato del Río de la Plata. España tuvo que reforzar por el ingreso de aquellos barcos bandidos, piratas que ingresaban para depredar las costas, llevarse lo que encontraban. Y bueno, también los virreyes dieron digamos, beneficios también para que entraran algunas contrabandos, también se pudiera hacer porque no lo podían contener. Y también fueron parte de todo esto, y esto fue también el condimento que se encuentra en el momento que nace este país con la Revolución de Mayo, porque también ahí hubo un conjunto de idealistas, pero también hubo comerciantes y contrabandistas que se sumaron para seguir teniendo un control de lo que era el comercio por el Río de la Plata y además por el Río Paraná, que bañaba costas que traían muchas riquezas del interior. Y así fue que se lo tuvo en cuenta cuando en los primeros pasos de la independencia
la importancia que tenía y además la necesidad para afianzar la soberanía de las tierras que se liberaban de la colonia. Belgrano tuvo una visión de que el río Paraná era fundamental. La primera expedición la hace al Paraguay, pero utilizando la margen del río Paraná. Inclusive hay un símbolo que hay que tenerlo en cuenta, que enarbora la bandera argentina precisamente en sus costas, las barrancas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Y esto es un punto de partida, digamos, de la concepción de lo que es para la independencia política en primer lugar, pero también para la independencia económica. Y es así que se empieza a utilizar en ese sentido. Obviamente que surgieron después problemas, también flotas anglosajonas que invadieron, depredando la zona, haciendo contrabando, inclusive violando las restricciones, las aduanas interiores que estaban en poder, que eran, digamos, gobernadas por la provincia de Buenos Aires. Y esto también fue motivo de luchas que hay que tener en cuenta porque también hubo gestos patrióticos, los ejércitos de Lucio Mansilla, con la vuelta de obligado, poniendo las cadenas para evitar el paso de los barcos, además cañones y luchas que se hicieron y que se continuaron también en la vuelta de la Punta Quebracho al norte de Rosario. Bueno, todos son gestos que le fueron dando también a la Argentina digamos, la presencia política muy fuerte en las márgenes, en la utilización del río Paraná, hizo valer también su derecho soberano. Que el río, a continuación, en todos los tiempos, igual se siguió utilizando en el movimiento, en el desarrollo de ciudades, el desarrollo de las regiones aledañas, y así fue creciendo la Argentina a medida que se fue desarrollando y poblando el país. El río Paraná fue clave porque las grandes ciudades importantes se fueron creciendo en sus orillas. Igual que el Río de la Plata, prácticamente desde ahí fue también la concentración demográfica, cosa que también es uno de los temas que nunca hemos podido resolver porque quedó muy deshabitado el interior y se concentró toda la actividad sobre la zona del ingreso de la boca de entrada al país. Pero esto, inclusive con el desarrollo de la agricultura, con el desarrollo de la ganadería, con el desarrollo de toda la actividad económica, a fines del siglo XIX y prácticamente en la mitad del siglo XX, el río Paraná fue utilizado, fueron haciendo los puertos que los administró el Estado, se crearon estructuras, la Administración General de Puertos, todo un andamiaje administrativo donde se empezó a usar, a utilizar para las exportaciones, la salida de nuestros productos hacia países que importaban nuestra riqueza. Todo esto es una cuestión histórica donde obviamente que pasa por otro debate que también hay que hacerlo y quizás esto abre también luz, el debate de la hidrovía sobre la función que la Argentina tuvo en digamos, las relaciones comerciales del mundo, donde se nos ayudó en un desarrollo, llevamos adelante un desarrollo con una limitación fundamental, que nosotros exportábamos productos primarios, tuvimos siempre el impedimento por una decisión global de países centrales, países que ejercían un dominio sobre los países que estaban en vías de desarrollo, de que nosotros éramos y estábamos autorizados para hacer los productos primarios, pero la elaboración
el valor agregado se hacía en Europa, se trataban los productos cereales, se cargaban en los barcos en bruto y se llevaban para ser desarrollados en otros lugares donde se le daba el valor agregado, se generaban las divisas y se daba la fuente de trabajo. Y así Argentina pudimos crecer, pero con una limitación que en el tiempo se sintió en gran medida, hasta que llegó la revolución industrial, y esto también fue parte de muchos desequilibrios institucionales y políticos que hemos tenido en la Argentina, donde los gobiernos, sobre todo los gobiernos radicales, Irigoyen, Ilía y Alfonsín, tuvieron que padecer por querer salir de este marco, de este encuadre. También sufrieron el sabotaje con aliados también nacionales, y que realmente le perturbaron y no lo dejaron terminar su gobierno. Y esto también es parte de toda una política neoliberal, conservadora, donde con la influencia de quienes dominaban el mundo y dominaban el comercio del mundo, Inglaterra en primer lugar y después Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y realmente tuvieron el manejo de nuestra economía. Bueno, creo que Alfonsín fue el que sufrió la parte más brutal en su gobierno, que se lo llevó a un sabotaje, a desequilibrios realmente que se generaron con la intención de generar la concepción de que el Estado era ineficiente, de que el Estado no podía manejar la economía, que el Estado se tenía que desentender, tenía que ocuparse nada más que a la parte institucional, a la parte, digamos, administrativa, otros roles de educación, la salud, nada más, pero lo económico lo debía manejar el sector privado. Y esto es lo que generó las condiciones de las corporaciones que realmente sabotearon uno de los gobiernos que tenía muy claro lo que significaba realmente el rol del Estado argentino, que se intentó también modernizarlo, no se le permitió, se lo saboteó para llevar y crear las condiciones que le dieron la oportunidad en una jugada de mucha hipocresía en el gobierno de la década del 90, con el gobierno de Menem y las políticas de Cavallo y Dromi, donde desmantelaron el Estado Nacional, eliminando las cosas fundamentales, sobre todo que tenían que ver con la economía y con el desarrollo por parte del Estado, para entregarlo y crear las condiciones para que el sector privado manejara realmente esa parte digamos, tan importante que es la decisión sobre materia económica. Y así fue como se desmantelaron puertos, se crearon un sistema de desarrollo de los puertos privados en desmedro de los puertos públicos. Se fueron saboteando los puertos públicos, dejaron de cumplir su función, prácticamente muchos quedaron inactivos, y empezaron a aparecer los grandes puertos privados, se eliminaron los barcos de bandera, se eliminaron la flota mercante. La eliminación de la flota mercante dio lugar también a que desaparecieran los astilleros, que en ese momento eran manejados por el Estado, con la grande cantidad de desocupados. Se desmanteló el sistema ferroviario, se eliminó la Junta de Grano, la Junta de Carne, que era el que regulaba la parte comercial de los productos agropecuarios, y una vez que se ataron todos estos hilos, también se eliminó algo que es importante, que la Dirección General de Vías Navegables, que la Dirección General de Vías Navegables cumplía el rol importantísimo de
mantener la navegabilidad del río Paraná, de los ríos que generaban tanto movimiento comercial, que era dragado a los puertos, facilitar el paso de buques que iban cada vez tomando mayores dimensiones, buques internacionales que iban a Europa, los buques nuestros inclusive que dejaban de funcionar porque pasaban todo en manos de buques extranjeros, los que comercializaban. Perdimos los buques de bandera y los tomó Paraguay. Paraguay hoy nosotros tenemos que manejarlo con los buques de bandera de Paraguay, que es el tercer país del mundo en materia de buques de bandera. Argentina no tiene absolutamente nada, que eso tiene una gran importancia, sobre todo por la utilización de los puertos. Ni siquiera necesitamos, para entrar en nuestros puertos, necesitamos la bandera paraguaya. Es decir, nos desmanteló el gobierno de la década del 90, desmanteló prácticamente todo lo que manejaba el Estado para que quedara prácticamente en manos privadas. Esto dio lugar para que se dijera, y no podemos, el mantenimiento de las vías navegables tiene que pasar también a manos privadas. Es decir, que esta fue la frutilla del postre, y esto hizo que en el año 1995 se entregara, se concesionara a un sector privado, que era la empresa. Inclusive fue también muy dudoso el procedimiento de esta concesión, porque primero se llamó una licitación, después quedó desierta y después se terminó dando en forma directa a Han de Null y EMEPA. EMEPA era argentina, Han de Null es belga, y EMEPA es una empresa argentina, que su titular es Gabriel Romero, que está en el proceso de los cuadernos, en la causa de los cuadernos, y que además sabemos, y no vale la pena entrar en consideración esto acá, pero se le dio por cumplir algunos favores políticos que fueron aprovechados precisamente para esta concesión. Han de Null tenía algunos antecedentes que traía también de Europa por algunos casos de corrupción, pero realmente está puesta en duda la limpieza del procedimiento de esta concesión que da Menem en el año 95. Y la concesión, ¿en qué consiste? Consiste en darle... Han de Null toma la responsabilidad del dragado porque esta es su función. EMEPA la balización, el balizamiento del Paraná, cosa que es ridículo porque el Paraná estaba balizado, siempre las balizas existieron, porque estaba marcado el canal también era atendido por dragas argentinas, la entrada de los puertos que iban siendo bloqueadas por el sedimento, por la arena, también eran dragados por las dragas que dependían del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Es decir, no había necesidad tampoco de llegar a esto, pero como se desmanteló todo, obviamente dio las razones, tuvieron la excusa, tuvieron los elementos para decir esto no va, el sector público no es capaz de nada, cosa que no era cierto porque esto fue fabricado, esto fue artificialmente llevado en esa dirección, y se privatizó una empresa que tuvo 25 años, que después se le dio la concesión del dragado y el balizamiento desde Buenos Aires hasta la ciudad de Santa Fe, es decir, la parte más caudalosa y navegable por los buques de mayor calado. Esta concesión fue prorrogada en el año 2013 aproximadamente, ya en el gobierno del kirchnerismo, y ahí donde nace también la otra parte también de corrupción, donde aparece la causa de Gabriel Romero, que queda dentro de lo llamado aquel famoso y lamentable tema de la causa de los cuadernos.
y se le da se le amplía la concesión hasta el 30 de abril del 2021, es decir, este año venció, y además se le prolonga hasta confluencia, que es la confluencia del río Paraná con el río Paraguay. Es decir, que a partir de ahí no hubo cambios, cobran el peaje es caro inclusive porque está por encima de los niveles de los precios internacionales, que Argentina lo podría haber hecho porque tenía dragas, es decir, quizás faltaban, quizás tendrían que haber hecho alguna inversión más. El balizamiento no era absurdo porque ya lo venía balizando el río, es decir, pero la parte del peaje lo cobra esta empresa, que se calcula que tenía un costo de 120.000 millones por año el costo de operatividad, pero le han ingresado a la empresa más de 200.000 millones. Es decir, que fue altamente rentable para ellos. Pero este no es el problema fundamental, que es el costo operativo, sino que lo más lamentable y el problema consiste en de que no se le pusieron límites. Límites en muchos sentidos. Es decir, que la empresa terminó haciendo, hay un pacto, un arreglo al ver un crecimiento de los puertos privados, que hoy prácticamente más del 80%, el 90% de los puertos son privados, es decir, que las exportaciones las hacen los agroexportadores, se llaman agroexportadores, son todos multinacionales, no hay un manejo porque al desaparecer la Junta de Grano y la Junta de Carne, es decir, no hay ningún control en este sentido, y son los que en este momento operan, inclusive están, juegan partidos junto con los titulares de la hidrovía, y además tienen el control hasta de la formación de los precios de los productos agropecuarios. Por esto hay que decirle al señor presidente que se equivoca, o mejor dicho, no se equivoca, no está informado. Yo espero que sea de buena fe, pero obviamente ha demostrado que no está informado, porque dice que los precios se forman, lo forman en el campo, lo forma el productor, y no es así. Los precios los forman este conjunto, este pool de grandes consorcios de agroexportadores, junto con esta privatización de todo el funcionamiento, donde el Estado no tiene ningún tipo de injerencia. Los precios salen con los que se cotiza y se les paga al productor, salen de la Bolsa de Comercio de Rosario. También hay cotizaciones en el sur, en Bahía Blanca y en Quequén, pero son menores. Lo más importante y lo que son los reguladores del mercado es la Bolsa de Comercio de Rosario, que está administrada por ellos mismos, por los grandes agroexportadores. Y la prueba más evidente lo tenemos con el caso Vicentín, donde se descubren todas estas cuestiones, y que estaba administrada por Padoan, que era de la familia Vicentín, evidentemente manejando y Amazon manejan la situación, manejan los precios, pero también manejan las estadísticas, porque el Estado no maneja absolutamente nada. El tonelaje, el pesaje de los barcos, de las exportaciones, no las controla nadie. Es decir, el exportador lo que maneja es lo que declara, hace una declaración jurada del pesaje. No hay un mecanismo para saber realmente lo que lleva un barco, lo que sale del país, sino que se hace a través de una declaración jurada que juran por Dios. Yo diría no por el Dios
el Dios que creemos, bueno, de la religión, sino el Dios que se llama dólar. Es el manejo, el dólar monetario, porque absolutamente nadie lo controla, el Estado tampoco se preocupa para saber la veracidad de esas declaraciones juradas. Es decir, hasta esa libertad tienen. Y el otro tema que tiene que ver, para decir, simplificar todo este desorden, porque esto es hacerlo mucho más largo, pero para simplificarlo, es decir, otras digamos, de los abusos y las deformaciones que tiene todo este sistema, es que el sector privado ha manejado el curso de las aguas de la navegación de esta hidrovía, dirigiéndola por los caudales, por los canales que les conviene más para otro tipo de cosas, que es la defraudación al Estado, porque acá se está defraudando con el pesaje, pero también se está defraudando al no haber controles con la procedencia de la soja, porque toda la soja que se pasa por contrabando a Paraguay o Brasil, la de Paraguay sobre todo pasa de nuevo por el río Paraná, pero como producida en Brasil, en Paraguay. Y Paraguay prácticamente en este momento está declarando una producción que no es propia, que prácticamente duplica la real, porque esa otra mitad de la producción que declara es precisamente sale de la tierra argentina. Y esto porque no hay un control que sepa de dónde viene, porque pasa además al Paraguay o a Brasil, también de contrabando, es transportada con cartas de porte, también truchas, las cartas de porte son documentos muy reservados, solamente los puede manejar el titular, o que están guardados celosamente en el AFIP. Es decir, que evidentemente también este organismo de control del Estado es cómplice de adentro. Hay gente que tiene complicidad con los contrabandistas, con aquellos que están contrabandeando la semilla. También están contrabandeando minerales, están contrabandeando todo lo que se exporta a través de los puertos del río Paraná. Y en esto que hace a la navegabilidad, también es para facilitar este tipo digamos, de fraude fiscal, sea el Paraná, que se entiende que que además desemboca en el Río de la Plata. No es así, porque se está utilizando un desvío por el Paranaguazú hacia el puerto de Nueva Palmira, donde se están ya radicando operadores portuarios argentinos, donde obviamente en una zona, lotes que se venden en una zona franca, están ahí terminando realmente una operatividad que empieza en oficinas que funcionan en Paraguay, y terminan en el Uruguay y pasan por la Argentina, donde no hay ningún tipo de control, que es lo que están transportando por las vías. Porque evidentemente no hay mecanismos para que esto se regule, y además tampoco se conocen las cantidades. Y la otra parte también, que es muy importante, que está en debate, y yo creo que esto entiendo y estoy convencido de que esto es algo que lo debemos debatir fuertemente, al margen de quienes políticamente lo estén defendiendo, que mantenga la postura, pero esto es una cuestión no de alguien de alguna parcialidad política, sino que esto es una cuestión de todos los argentinos. La otra, precisamente, me quiero referir a algo que también tiene que ver con una continuidad digamos, de las vías navegables,
que salen por el río Paraná y que continúan a través del canal del Parada de las Palmas, el canal Mitre, el canal Martín García, el canal argentino, canal que está recostado para el lado argentino y sigue hacia el sur, pero cuando llega a la altura de Magdalena, sin una lástima, me gustaría, un mapa sería mucho más gráfico, pero bueno, pero por lo menos le voy a tratar de referenciar para que se puedan ubicar, a la altura de Magdalena, un poco más al sur, ese canal, una cosa muy decidida nada más que por el sector privado, no lo decidió en la República Argentina, ha estado al margen de esto. Obviamente que los que gobernaron siguieron la traza que se les indicó del sector privado, y en un lugar del Río de la Plata que se llama El Codillo, interrumpe el canal se desvía, mejor dicho, más que interrumpir, se desvía en un ángulo de 90 grados y se direcciona el canal hacia Montevideo. Ese canal se llama Punta de Indio, tiene aproximadamente más de 90 kilómetros, es un canal que es absurdo porque los canales por lo general se aprovechan siempre el rumbo, la dirección de las corrientes, porque eso genera más facilidad para la limpieza, para eliminar los sedimentos, son menor cantidad porque los va llevando, la misma agua lo va llevando para los lugares de agua, de lugares de aguas profundas, y este canal apunta hacia Montevideo y termina dándole facilidades al Uruguay en lo que hace a la operatividad marítima, porque por el doble sentido. En primer lugar, porque todo termina en Montevideo y de ahí continúa hacia aguas profundas y hace un desvío hacia la zona norte, y cuando ustedes saben que los barcos ahora están barcos de mayor calado, no pueden andar con carga completa, y menos ahora que está bajo el río, tienen que ir con media carga y completarla en otros puertos de aguas profundas. Entonces siguen hacia Brasil, Paranaguá o el puerto de Santos para completar las cargas, cuando esas cargas se podrían estar completando en puertos argentinos que están al sur de la provincia de Buenos Aires. Y cuando entra el barco que viene con productos de importación, cuando vienen los grandes barcos con contenedores, tienen que descargar, esa operación se llama alige, el alige lo tienen que hacer en Montevideo. Eso genera un gran movimiento de trabajo, de operatividad, que contiene su costo, y toda la ganancia de todo ese movimiento queda en el Uruguay, y Argentina lo vemos pasar. Es decir, que quedamos ajenos a ese movimiento. Por esa razón, hoy se está discutiendo una alternativa que existió en el pasado, que es el canal Magdalena. Es decir, ahí en el Codillo, donde digo que se da ese cruce, ese quiebre de un desvío de 90 grados, es decir, a continuación del canal argentino, siguiendo hacia el sur, está el canal Magdalena, que tiene prácticamente la mitad del recorrido del canal Punta de Indio, tendrá unos 50 kilómetros de largo, y además tiene la ventaja que el canal va en la dirección de las corrientes del agua. Es decir, que un canal que se mantiene con un costo muy inferior, porque las mismas corrientes de las aguas que vienen del río Paraná y que siguen hacia el mar, va limpiando el canal. Es decir, que con menos trabajo de dragado se mantiene el canal, bajando los costos. Pero además tiene otra ventaja, porque el canal Punta de Indio es un canal angosto que no pueden pasar dos barcos al mismo tiempo.
Es decir, cuando hay un barco navegando por el canal Punta de Indio, tiene que esperar, el que quiere entrar tiene que esperar porque es imposible que pasen que se crucen dos barcos simultáneamente porque no hay espacio. En cambio, en el canal Magdalena, que tiene aproximadamente 150 metros de ancho, pueden cruzarse perfectamente dos barcos y no se interrumpen para nada, hasta esa ventaja. Que quiere decir que los barcos no tienen que parar, no tienen que detenerse, ningún barco se tiene que detener porque viene navegando otro barco en el mismo lugar. En cambio, en el Punta de Indio, ese tiempo que tiene que estar parado, eso tiene su costo, aumenta el costo del traslado y además produce un amontonamiento que se hace en las puntas realmente con la operación, con toda la operatividad prácticamente del lado de Uruguay. Sobre todo cuando los barcos entran a la Argentina, tienen por ahí que vienen precisamente, esos barcos paran en Uruguay, pero porque traen productos que se importan en la Argentina y están desde 2, 3 hasta 10 días detenidos en ese lugar con un costo que después lo pagamos nosotros con el valor de la mercadería que importamos. Y en cambio el canal Magdalena además tiene la facilidad de que nosotros la operación, el transporte se da todo en territorio argentino. En cambio, un barco que inclusive desde el litoral, desde las costas de la provincia de Santa Fe, tiene que llevar productos a los puertos de Quequén, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de la Patagonia, tiene que pasar primero por Uruguay y después retomar de nuevo el mar argentino para llegar a los puertos nacionales. En cambio, con el canal Magdalena directamente toda la navegabilidad se da en territorio nacional. Esto es una diferencia que hay que tenerlo en cuenta, que esto es muy importante. Y esta deformación se ha dado precisamente ¿por qué? Por una razón fundamental y que la quiero destacar. Es el Estado que abandonó prácticamente el funcionamiento económico de una cosa tan importante, de algo que realmente es vital, que es la logística de las exportaciones, la logística de la actividad económica, del traslado de todos los productos, inclusive entre el propio territorio nacional. Entonces, esta una de las prioridades hoy debiera ser el canal Magdalena, que además, y ya están los estudios hechos, no hay necesidad de hacer estudios porque en el año 2013 el gobierno nacional mandó a hacer los estudios, se prepararon los pliegos de licitación y esto quedó suspendido en el 2016 en el gobierno de Macri porque se le dio la satisfacción a la presión de los sectores privados porque esto era conveniente para ellos porque los sectores privados lo que no querían que el desarrollo de la mercadería de los productos exportables se hiciera todo el territorio nacional. Porque esto daba lugar a esta evasión que está sufriendo el erario público argentino, que se calcula que aproximadamente hay una pérdida de un 30% de las declaraciones de lo que realmente produce Argentina y se está exportando. Y eso, ese 30% representa aproximadamente, según estudios de especialistas en el tema, que asciende más o menos a 30 mil millones de dólares al año. Imagínense que es 30 mil millones de dólares al año que pierde Argentina. Es muy importante, es sumamente importante porque prácticamente con eso estaríamos pagando la deuda externa. En 4 o 5 años no tenemos más deudas y esto trae fortalecimiento de nuestra moneda, trae como consecuencia y resultado que
bajaríamos y haríamos desaparecer la inflación, y además también tendría suficiente divisas el Estado como para impulsar el desarrollo de las economías regionales, suplantar importaciones, que es una de las cosas vitales, lo que nos genera divisas, bueno, y de esta manera yo creo que la situación de la Argentina sería diferente y no tendríamos los millones de pobres que hoy tenemos y de indigentes que hoy estamos padeciendo. Resolveríamos estos problemas sociales. Por eso, para terminar y redondear esto es un pantallazo general, después lo podemos ampliar con preguntas y opiniones de los asistentes, pero yo considero que acá habría que tomar medidas urgentes. Ahora, en septiembre, ahora el Estado en este momento ha prolongado la concesión a Handelul y EMEPA por 90 días. 90 días se cuentan sin los feriados y fines de semana, y por eso que tendría que ser desde el 30 de abril, más o menos, creo que aproximadamente el 13 de septiembre, pasaríamos a la segunda etapa, que es donde el Estado toma la responsabilidad de administrar toda la función que estaba cumpliendo esta empresa de hidrovía, y mientras tanto se va a hacer el estudio para llamar a una nueva licitación. Espero que esa licitación se haga con un criterio totalmente de cambio total y absoluto de lo que se estuvo haciendo hasta acá. Es decir, obviamente que lo ideal sería que el Estado tomara el control, pero el Estado, yo creo que el Estado tiene sobre todo que tomar el control digamos, de la hidrovía, del peaje, sobre todo arbitrar los medios para que los controles sean estrictos, de que no se va a cambiar el sistema de pesaje. Esto sería una de las cosas más importantes, porque ahí se están yendo prácticamente con los minerales, está ocurriendo exactamente lo mismo. De acá salen del país minerales, viene el exportador declara 3 minerales, porque no sale minerales lo que se produce en las minerías de Argentina, que son las de San Juan, de la cordillera, y lo que se exporta son el barro. El barro es donde supone que hay minerales. Y entonces la empresa exportadora declara 3 minerales. Esto ha sido comprobado por un estudio de la Universidad de Geólogos de la Universidad de Tucumán, y este barro, que son tierras raras, se les llama tierras raras, hay 28 minerales, y se declaran solamente 3. Y estos minerales que no se declaran son minerales que después se transforman en elementos estratégicos para la robótica, para la computadora, para toda la informática, y además inclusive hasta para misiles. Es decir, que tienen una importancia muy grande desde el punto de vista estratégico, que nosotros se nos va de la mano precisamente por esta indefección del Estado argentino que hemos tenido desde la década del 90 hasta el presente. Nadie en el camino modificó esto, y hoy lamentablemente nos encontramos con esta realidad que tenemos que tratar de pelearlo para revertir esta situación. Así que es muy importante esto, el pesaje es fundamental. Acá hay que cambiar el método de pesaje, buscar alguna tecnología para saber qué cantidad, qué peso de cereal o mineral o petróleo o gas, lo que lleve el barco, salga del país. No podemos manejarnos con simplemente una declaración jurada, porque es una excelente mentira, adornada por los exportadores. El canal Magdalena, tomarlo como prioritario. No hay necesidad de esperar. Yo creo que lo que no me gusta
lo digo sinceramente, no me gusta esta demora. Cuando están los estudios hechos ya tendríamos que estar hablando de la licitación, porque se pueden hacer los pliegos, porque están todos los elementos que los tenemos y que fueron archivados en el 2016, porque es un trabajo que puede llevar 2 años, 3, pues se calcula que en el 2023 podría estar, y no podemos seguir esperando. Hay cosas que no se pueden seguir esperando, hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que hay cosas que no las vamos a poder revertir en lo inmediato, llevará un tiempo, pero tienen que quedar establecidos como política de Estado para que los gobiernos, la actual y los que vengan, de cualquier signo político que sea, exigir que se sigan adelante con este cambio, esta modificación, porque hay que revertir el desastre económico que se generó en la maldita década del 90, que estamos pagando hoy las consecuencias. Es decir, también en esto hay que tener en cuenta el rol de las provincias, tener en cuenta porque no solamente acá están interesadas las provincias donde son bañadas por las aguas del Paraná, porque la mayoría de las provincias argentinas tienen incidencia en el movimiento del Paraná, porque inclusive Neuquén, que está perdida, está lejos de acá del río Paraná, también tiene que ver, porque en Neuquén se está utilizando la arena que sale del río Paraná, una arena que está zarandeada, porque tiene un alto poder de silicio, y la están utilizando en Vaca Muerta para hacer el fracking en la explotación petrolera. Es decir, que después las provincias que generan fruta, vino, distintos tipos de productos, maderas, que no son vecinas del río Paraná, pero también utilizan y tienen que mandar los productos a los puertos del Paraná para la exportación. Y un tema importante, por último, es el medio ambiente, porque también todo lo que se haga tiene que ver con el medio ambiente, porque las reglas de la naturaleza están siendo alteradas, hay un límite, porque cada vez los barcos son de mayor porte, están viniendo grandes contenedores, grandes petroleros, inclusive con 300 y pico de metros de eslora, que es una enormidad. El empuje de las aguas, esos barcos grandes de gran calado, que llegan a 47 metros de calado, llevan un empuje muy grande y hacen cierto daño sobre las costas, los muelles y cosas que hay en las orillas. Y también dentro de esto no hay, cuando digo medio ambiente, también tengamos en cuenta que hay que también incluir en esto, porque las islas del delta del Paraná forman parte también del todo, del conjunto de lo que es el río Paraná con su naturaleza, que en este momento está siendo agredida por los incendios, y está en esos incendios, está desapareciendo la flora y la fauna de la isla, y además hay una gran producción ictícola que también se ve perjudicada, gente pobladora de la isla que también se ven perjudicados. Es decir, hay un conjunto de cosas que hay que tomarlas todas al mismo tiempo y llevarla adelante y ir desarrollándola a medida que existe la posibilidad de poderlas ejecutar, pero no hay que aflojar, porque también hay muchas presiones. Yo sé que el gobierno está teniendo muchas presiones porque se tocan intereses, porque toda esta deformación, hoy modificarla, obviamente que va a significar hay que aguantarse el embate de los protagonistas y también de los medios de comunicación que están al servicio precisamente de estos intereses económicos. Es decir, que acá se necesita algo muy importante, la madurez del sector político argentino, tratar de bajar ciertas confrontaciones, esas confrontaciones odiosas que hoy estamos viendo y que realmente ha bajado el nivel de la campaña con críticas de un lado y del otro, que no conducen a nada, no conducen al entendimiento, porque se van generando odios que van a quedar en el pasado y que no nos va a permitir
sentarnos después en una mesa de diálogo. Acá hay que dialogar y acá hay que tratar estos temas que son centrales, que no son de una parcialidad política, son de todos los argentinos, tenemos que tratarlo en conjunto y en unidad. Esto es mi posición acá y que pongo a disposición de las preguntas y además escuchemos opiniones también de los asistentes. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Excelente disertación. Es un tema que realmente nos compete a todos y a veces nos implica en la disyuntiva de aparecer pegados a con quienes no compartimos muchas cosas, con quienes nos preocupan, pero estos son proyectos de largo plazo y los gobiernos pasan y estas ventajitas para algunos pocos siguen quedando. Así que nosotros hacemos nuestra permanente reivindicación de que somos radicales, que no somos pro, no somos K, pero en los aspectos que tengamos que coincidir y controlar de que las cosas se hagan bien, tenemos que hacerlo por la República. Así que te transmito, Sebastián está con algunos problemas de conexión, así que te transmito algunas de las preguntas que han hecho. Una primera pregunta de Orlando del Valle, dice si el desmantelamiento sirvió a los narcos. Sí, ese es otro problema. Había muchas cosas para abordar, hay muchas cosas que se pueden abordar acá. Esa impunidad que hay en lo económico, también esa impunidad hay que hacerla extensiva a la actividad narco en la Argentina, que está entrando por el río Paraná desde el Paraguay, y muy asiduamente se han encontrado, cuando hay alguno que por ahí no cumplió con los patrones de la mafia, por ahí se descubren y los agarran, pero después pasan toneladas de estupefacientes por el Paraná, que los descargan y no paran en los puertos, sino que los descargan en digamos, el derrotero, el camino hacia los lugares que van los barcos. Por ahí en la noche los bajan en barcazas y los cruzan, y han salido casos que hemos conocidos en la zona de Ramallo, San Pedro, en algunas, esos ranchos que se hacen a lo dice el camino del río, han aparecido, y también causas que han quedado en el silencio. Y el otro tema que voy a agregar es el trato de personas. También hay trato de personas. Es decir, que desde el Paraguay, o del norte argentino, sobre todo más Paraguay, hay gente que se dedica a este tráfico, trayendo chicas del Paraguay con la promesa que se le va a dar trabajo en Buenos Aires o en Rosario, y luego en el transcurso llegado a cada destino, a través de métodos perversos que utilizan, son drogadas y conducidas a la prostitución. Es decir, muchas cuestiones accesorias que son realmente preocupantes y han estado ocurriendo acá en estos tiempos, con este descontrol que hay, donde la prefectura inclusive tiene facultades limitadas, porque la prefectura no puede inspeccionar un barco o abrir una barcaza que vienen precintadas si no hay una orden judicial. Y para que haya una orden judicial tiene que haber alguien que denuncie. Si no, la justicia de oficio tampoco actúa. Es decir, tenemos una inacción
digamos, bastante preocupante. Y esto también es otro tema, un tema bastante serio. No quiero ahondar más, pero conozco temas inclusive donde le ha costado vida a algunas personas que han estado por ahí, han visto alguna situación de esta y, bueno, y terminaron en el fondo del río. Sí, que no, pero con una justicia que no investiga, porque ni siquiera un abogado no toma ni siquiera no se han llevado adelante, conozco casos concretos, de llevar el proceso adelante, aunque sea de investigarlo como muerte dudosa. Le ponen accidente y se terminó y se cerró el caso. Bueno, es un tema muy preocupante. Realmente esto realmente dio en el clavo con la pregunta, porque también esto también se suma al otro acto de corrupción que es la evasión terrible, pavorosa que está sufriendo la Argentina. Sí, Pedro, te transmito otra pregunta, doble pregunta de Chichito Núñez, que dice, ¿cuándo tuvieron que ver los sindicatos en este desmantelamiento de la flota fluvial y qué peso tiene la prefectura? Los sindicatos, sí, hay una cuestión que también los sindicatos no tendrían que haberse sumado, es decir, el Estado tendría que haber sumado a los sindicatos, pero a un diálogo racional, fecundo, pensando en los intereses nacionales. El sindicato lo único que pide es que le permitan ingresar más gente, se aumentan los costos operativos de los puertos, está el sindicato de los prácticos, un puerto que tiene alguna dificultad, entre un práctico no se saca más, por más que se drague el puerto y el barco pueda entrar sin práctico, pero todo eso complica la operatividad y aumenta los costos. Bueno, no, sí, el sindicato y qué otra cosa más, repetime. ¿Qué peso tiene la prefectura en todo esto? La prefectura. La prefectura tiene una limitación. La prefectura no puede operar más allá de la competencia. En primer lugar, para abrir una barcaza o subir a un barco y inspeccionar, porque una propiedad privada no lo puede hacer. Es muy distinto la gendarmería, que en tierra puede bajar el equipaje de un camión, de un colectivo, de un auto, todo y inspeccionar. Esta facilidad que se tiene en las autopistas haciendo la inspección no se tiene en el río. Es decir, que esto hay que también cambiar legislaciones. Hay que darle más autoridad a la prefectura, porque la prefectura actúa bien en lo que se le da responsabilidad, pero si no tiene, la prefectura solamente puede operar en la vía navegable y 35 metros en la parte firme, nada más de eso no puede penetrar, porque así lo marca la ley. Puede ir más allá de los 35 metros si es que viene a lo mejor haciendo un operativo desde afuera, desde su área, de gente que se jugó y entró, se adentró en la isla, en la parte firme. Pero si no, más de eso no puede hacer la prefectura. Es decir, y la aduana sí, el que tiene responsabilidades, pero la aduana ha actuado con mucha liviandad, tampoco no ha estado a la altura de las circunstancias, y voy a dar un ejemplo de aduana, AFIP y aduana, ida y vuelta, más o menos en algo que lo conozco muy, muy de cerca porque gente conocida, lo he visto en gente conocida de mi zona, del campo, es la Carta Deporte. La Carta Deporte es un documento, digamos, reservado de su titular. El único que la puede sacar es el titular, con una clave, porque tiene una clave, y la clave la guarda la AFIP. Y todos los camiones que están hoy encontrando y los que no están encontrando y están pasando hacia el Paraguay, transitan con soja, con maíz, con productos, la frontera,
para que después ese producto vengan otra vez, pero ya como si fueran producidos en el otro país, en Paraguay sobre todo, viene como titular alguna persona titular de la Carta de Portes de la zona de la Pampa Húmeda, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, del sur de Córdoba, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el contrabando que se está haciendo. El contrabandista es otra persona que sacó una carta, tiene una carta de porte trucha, pero para tener esa carta de porte tiene que tener alguna relación con gente que está dentro de la FIP. Si no, no hay otra explicación. Si no, ¿de dónde la sacó? Y esto ha aparecido en cantidades industriales en todo el largo territorio argentino, sobre todo en esta zona que yo digo de la Pampa Húmeda, donde realmente está la producción de la soja, el maíz, el trigo, de estos productos que se están contrabandeando de esta manera y que se están evadiendo. Es decir, que este es otro tema también para trabajar dentro de la misma estructura del Estado, porque evidentemente algo no funciona en la FIP, algo no funciona dentro de aduana. Es decir, que son muchas las cosas que hay, mucho los timbres que hay que tocar acá en la Argentina. Sí, otra pregunta que creo que ya la respondiste cuando hablaste de la prórroga de la concesión. Dice, no se ve que el gobierno nacional y provinciales aprovechen la bajante actual para realizar obras de infraestructuras y aprovechar para canalizar con un costo muchísimo menor que el río, que si el río tendría su caudal normal. ¿No les interesa? Obviamente sí les interesa, y yo creo que quizás por ahí algunos gobernadores se han quedado un poco remisos porque tendrán algunos intereses que le conviene este statu quo. Pero si lo miramos desde el punto de los intereses nacionales, es importante la participación de las provincias. Se tienen que involucrar los gobernadores y la provincia entera, porque la hidrovía no solamente la tenemos que utilizar para transitar productos que se exportan. La hidrovía debe ser un elemento de desarrollo de todo el territorio nacional en su conjunto. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer de la hidrovía? Porque hay otras cosas más que hay que agregarle a la hidrovía, que Argentina las abandonó, que en algún momento las señaló, pero no las hizo. Que es, por ejemplo, los puertos. Los puertos tienen que ser multimodales. Quieren ser multimodales, tienen que conectarse con vías férreas. Vías férreas que habrá que reactivar, pero vías férreas que hay que construir, porque está reemplazada por camiones. Los camiones es muy costoso para la logística, con los camiones es muy costoso, es mucho más económico el ferrocarril, inclusive es mucho más barato construir un ferrocarril que construir una autopista. Hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Es decir, que tenemos que volver otra vez a desarrollar el ferrocarril que fue desmantelado en la década del 90. Esto es fundamental y hay que tratar de direccionar el desarrollo económico y crear esas infraestructuras para que el desarrollo económico, que el valor agregado de los productos primarios se haga en el lugar donde se producen. Es decir, qué sé yo, si es en Salta, si en Jujuy, si en Catamarca, si en Mendoza, donde sea, ahí hay que empezar a poner valor agregado y trasladar, que va a resultar mucho más económico, digamos, la parte logística, y trasladar el producto, el valor agregado y no el producto primario, que tiene más volumen y tiene mayor peso. Entonces, esta es lo que hay que tratar de relacionar. Y digo más en lo que hace al aprovechamiento a los puertos multimodales. Por ejemplo, el canal Magdalena sería muy importante que también se haga un puerto de aguas profundas, que sea como Puerto de Santo, como el de Ámsterdam, como los puertos famosos del mundo, un puerto de esa naturaleza y característica para que toda esa actividad marítima esté concentrada en algo realmente donde los barcos entren con facilidad, que tengan un calado de
digamos, por lo menos de mínimo de 45 pies, que es lo necesario, que son 47 pies de profundidad, porque hay que darle 2 de margen al barco abajo, que son los barcos modernos, sobre todo los transportadores de grandes contenedores, de grandes barcos que llevan muchísimos contenedores, y además facilita, y petroleros también de grandes dimensiones. Y esto facilita prácticamente todo esto que es el alige, que es el agregado de productos, todo hecho en territorio nacional y no que tengan que ir a otro país. Y esto se tiene que hacer, el lugar ideal sería la provincia de Buenos Aires, a la altura de pasando Magdalena, antes de la bahía de San Borondón, porque ahí en el medio de la bahía de San Borondón aproximadamente es donde ya se entra en las aguas profundas del mar argentino. Es decir, que tenemos que buscar estratégicamente esto. Y si hablamos de también control de nuestra soberanía, acá yo creo que merece para otra reunión y con otros especialistas, el tema de la pesca, porque la depredación, el robo que se nos está haciendo a nuestra riqueza vitícola es impresionante. Esto no tiene dimensiones. Sí, Rufino Favaroa de Jujuy comenta que en el ámbito de la minería también las mineras rinden cuenta con declaraciones juradas. Y supongo que se está refiriendo no solo al oro y a la plata, sino también al litio, que es uno de esos barros que se exportan como sin ningún valor. Como tierras raras, sí. Y se está llevando el litio del país como tierras raras, también. ¿Por qué? Porque declara tres metales, declara el exportador de productos minerales. Y en eso le ponen el oro, porque es un llamador. El oro hoy el oro tiene insignificante, es decir, que ya no tiene la importancia que tiene el litio, porque el litio es un mineral estratégico. Es mucho más importante que el oro y la plata. Entonces, por ahí se esconde, en estas tierras raras, se esconden precisamente, como decía, también hay productos que pueden fabricar misiles, que la tecnología, toda la tecnología, digamos, la parte electrónica, la parte informática, es decir, tiene una vasta variedad de aplicación. Y el litio, obviamente, que hoy la pelea, que inclusive es una pelea que se está dando, porque acá se repite la historia. Es decir, cuando en la década en el siglo XIX, se ponían los ejércitos, el Estado ponía toda la fuerza militar para limpiar la pampa de indio, barrer todos los pueblos originarios de la pampa húmeda, porque el objetivo era limpiarlo para traer inmigrantes y producir y llevar nuestros productos a Europa. Ahora la pelea se da con los pueblos originarios, pero pueblos originarios de Chubut, por ejemplo, de Salta, de Jujuy, que se los trata de expulsar de los lugares que realmente han vivido, que vienen desde la época de sus ancestros, han sido comprados por grandes terratenientes o grandes personas influenciadas, influyentes y además grandes capitalistas que empiezan a expulsar a los pueblos originarios con la finalidad de empezar a explotar los minerales. Se habla del oro, se habla de la plata, pero realmente lo que interesa es el litio. Y ese es el problema que tiene San Juan, que tiene Mendoza, que tiene todas las provincias cordilleranas. Sí, Chichito Núñez dice, salvando las distancias, no solo el Fondo Monetario Internacional, sino nuestro gobierno despilfarra y pierde millones de dólares. Somos impotentes de cuidar lo nuestro. No, son cómplices de las multinacionales, porque ellos van también asociados. Es decir, que empresas, personajes nacionales que tienen una empresa han generado múltiples empresas, una multiplicidad de empresas, sociedades anónimas, que obviamente están asociadas también a sociedades anónimas transnacionales para hacer este tipo de cosas.
Es decir, que es un conjunto de cosas. Por eso también tenemos problemas políticos y donde no tenemos que estar distraídos, sobre todo los radicales, no tenemos que estar distraídos y revertir nuestras políticas. Nosotros debemos hacer políticas, volver a las políticas nacionales y populares. Cuando digo nacionales, no nacionalistas. Nacionales significa defender los intereses nacionales. Por eso no podemos hacer ningún tipo de sociedad con aquellos que se asociaron a este tipo de depredación del patrimonio nacional y de los recursos naturales y sobre todo los recursos naturales estratégicos, como son el litio, todo esto, como también en su momento se dilapidaron productos estratégicos como el petróleo, las privatizaciones de la década del 90 y también la siderúrgica, que la siderurgia es también un producto estratégico porque tiene que ver con el desarrollo también de la industria nacional. No puede estar en manos privadas porque evidentemente no lo vamos a tener, el Estado pierde una herramienta para el desarrollo. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y muy importante y tratar de unirnos. En esta lucha tenemos que unirnos. Las uniones no pueden ser, las alianzas no deben ser prioridad las electorales. Primero hay que hacer la unidad, las alianzas hay que hacerlas en defensa de estos temas que son claves e importantes para todos los argentinos. Sí, justamente del mismo tema, Manolo Naramburu dice, adhiero a la pregunta sobre la responsabilidad de los sindicatos y pregunta qué confiable es el proyecto o idea de nacionalización del gobierno actual, los K. Bueno, el tema, me habrá de sindicatos, me dijiste, lo de los sindicatos. El movimiento obrero está representado hoy por una dirigencia que responde más a los intereses personales que a los intereses de los trabajadores. Es decir, porque bueno, obviamente que el origen, yo soy muy partidario de la agremiación, soy muy partidario de la lucha de los trabajadores en defensa de sus reivindicaciones, de sus derechos, pero no me gusta la estructura gremial porque viene de un sistema corporativo y se manejan como corporación. Y esto es la bandera que levantamos, y yo también fui parte de esto, los acompañé, porque soy cofundador del MONAR, Movimiento Nacional de Renovación Sindical, que lo inspiró Raúl Alfonsín, y que significaba tratar de meterse en los sindicatos para democratizarlo desde adentro, porque el sistema sindical estaba conducido por una burocracia sindical que lo único que hicieron fue aprovechar de los beneficios que le daban con el manejo de las obras sociales, de suculentas cantidades de dinero, que se ha dicho de paso, fueron creados por Perón, pero el que le dio la libertad y la herramienta que la pudieran utilizar con toda libertad, prácticamente donde el Estado se desentendió de controlarla, fue en el gobierno de Onganía, fue el arreglo que tuvieron los militares para derrocarlo a Ilia, porque si no, no tenían ningún tipo de motivo, razones para derrocar a Ilia, aparte de la anunciación de los contratos petroleros, de la ley de medicamentos, pero también jugó un rol muy importante, si no, veamos la actitud de Timoteo Bandor, que estuvo en la asunción de Onganía allá en el 1966. Y desde ahí una deformación. Dirigentes gremiales vienen por dimensiones, vienen por caminos diferentes a lo que realmente debe ser la esencia del movimiento obrero argentino. Sí, la segunda parte hablaba de qué confiable es el proyecto y idea de nacionalización del gobierno actual. Sí, no, porque es confiable en un determinado momento. He escuchado discursos buenos de parte del presidente, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fue apagando la bonanza
de lo que mostró al principio, porque lo veo muy débil ante las presiones. Y las presiones lo va desdibujando la imagen, la gestión se desdibuja, pierde fuerza y evidentemente volvemos otra vez a estar como si no hubiera pasado nada. Sí, Chichito Núñez dice si tiene alguna forma de comunicarse a través de alguna red social con vos, Pedro. No, yo tengo el correo electrónico que se lo digo, es muy sencillo, es Pedro Nogau, @hotmail.com. A través de eso y el teléfono pueden hablar, pueden llamarme por teléfono, es 0, lo digo despacio. Bien, con el correo está bien, Pedro, con el correo está Bueno, bien. bueno. Después, Ok, estoy a así que, disposición. bueno, muchísimas gracias, Pedro, brillante tu exposición. Como siempre, es un lujo tenerte aquí, tenerte en el movimiento y que integres la Junta Ejecutiva del movimiento en la provincia de Buenos Aires. Así que te agradezco realmente en nombre de la Junta Ejecutiva Nacional, te agradezco tu exposición, tu presencia, tu buena voluntad permanente, y a partir de ahora empezamos con la segunda etapa, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o hablar de algún tema, que levante su mano a través de... perdón, Eduardo Delville. Eduardo Delville está levantando, yo andando se levantaba la mano. Eduardo Delville, te doy la Bueno, palabra. en primer lugar quiero, para cerrar, que agradecer esta oportunidad, que esto es interesante, que tener la oportunidad de poder hablar de estos temas, y bueno, y me quedo a escucharlos, y la segunda parte de esta reunión. Eduardo, te estoy desmuteando. Tenés que desmutearte vos. Ahí va. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Felicitarlo a Pedro y fundamentalmente exponer en este grupo que conforma, un grupo importante de gente que conforma el movimiento, la coherencia del movimiento en todo el desarrollo de las distintas conferencias. Fíjense que hemos escuchado hace aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses, ustedes corríjanme, a Enrique Vázquez con el tema de la aduana, corrupción y contrabando. Y Pedro acaba de hacer un detalle de lo que Enrique escribió en ese libro magnífico que luego de su conferencia compré y lo devoré prácticamente. Allí se detalla perfectamente cómo se opera el contrabando y cómo opera dentro de la AFIP la aduana. Y termina prácticamente diciendo que hay que armar una aduana nueva. Pero también otra de las conferencias donde se planteó el tema de este tipo de cosas. He asistido, no justamente en conferencia y termino, del movimiento en el tema de la hidrovía, y la coincidencia con lo que dice Pedro es contundente. Por eso, Pedro, te agradezco mucho y agradezco mucho la coherencia del movimiento al tener una línea de pensamiento que está perfectamente identificada con los ideales y con la trayectoria
de los próceres de nuestro partido. Así que muchas gracias también a vos, Juan, que estás presidiendo la reunión y bueno, como siempre, me halaga mucho el hecho de poder participar de cosas tan importantes y de cosas tan trascendentes que el movimiento plantea todas las semanas. Muchas gracias Pedro. Muchas gracias, Eduardo. No veo manos levantadas. ¿Alguien más quiere decir algo? A Rufino Avaroa está levantando la mano, pero traten de levantarla, por favor, para ordenar a través del Zoom. Rufino, te desmuteo, a ver, un segundito. Ahí estás, ahí está. Sí. Bueno, primero la mano amarilla la levanté también, no sé qué pasó en el camino. Bueno, primero felicitar a los que permanentemente convocan correligionarios o no para asistir a nuestra falta de información veraz, contundente, como la de Pedro, realmente muy importante, y esto lo puedo aseverar por amigos que tengo que son prácticos de a bordo, que ellos internan enormes buques petroleros o que llevan combustible y me manifiestan exactamente lo que dice Pedro. Manifiestan eso, la falta de acción del Estado, no solamente en el control, sino en el control de los ingresos, de los egresos, la falta de control del medio ambiente, en fin. Por eso digo, en primer lugar, que agradezco a Pedro, muy contundente su discurso. Y una pregunta quería hacerle, si el proyecto que anuló Macri en el 2015 tenía colaboradores del partido o profesionales de vasta experiencia y conocimiento en la materia como para largar una licitación. Esto es lo que yo quería preguntarle a Pedro. ¿Cuál es la situación de ese proyecto que está cajoneado, o tuvo al menos? No sé si Pedro pudo escuchar todo porque se había caído. A ver, seguramente ahora se reincorporó, pero no sé. Pedro. Repito sintéticamente la cuestión. A ver, un segundo, a ver si se reincorporó realmente. Porque le di entrada, pero sí. Acá tiene para adentro. Ahora puede desmutearse, Pedro. ¿Pedro? Sí, ahora, ¿se escucha? Sí. Me podría repetir porque justo se me había caído la comunicación. Me hablaba de qué proyecto de hidrovía. Sí, Pedro, manifestaste que había un proyecto de hidrovía de modificación, Canal Magdalena y demás, que en el gobierno de Macri fue cajoneado en el 2015. La pregunta es si en ese proyecto participaron profesionales de conocimiento, tanto radicales o que tengan esa línea de pensamiento. Esta es la pregunta concreta, si participó esta gente o fue un proyecto que manejó el kirchnerismo, el gobierno en ese momento. No, yo creo que tengo entendido que, pero no sale de las generales de lo que ocurre en la Argentina. Creo que es un proyecto que lo manejó el kirchnerismo, porque el gran problema que tiene la dirigencia política argentina es que acá se hacen las cosas en forma unilateral. Y cuando estamos hablando de estos proyectos que son estratégicos y que son políticas de Estado, deben buscarse los consensos necesarios, primero entre todos los sectores políticos, por lo menos con representación parlamentaria. Yo creo que
que era unilateral. Esto tengo entendido, no conozco si algún radical participó, si algún legislador participó. Yo creo que fue algo que se estaba haciendo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. No tomó estado parlamentario. Claro, pero yo entendí de que ya estaba el proyecto como para licitar, eso es lo que yo había entendido. Los estudios se llevaron a cabo, tengo entendido, en su totalidad y estaba ya prácticamente terminado y en condiciones de llegar a la licitación. Obviamente que la licitación se tendría que haber hecho como corresponde, siguiendo realmente las pautas que corresponde respetar en lo que hace la licitación, no volver a repetir el error de Menem de dar una concesión por decreto, por una licitación que no se sabe por qué cayó y terminó dando algo en condiciones muy dudosas. Por eso que acá nosotros venimos dando el mal paso desde hace mucho tiempo, es decir, que da lugar que después se piense mal. Y da lugar a que haya actos realmente de corrupción en muchos pasos que se han dado. ¿Por qué? Porque no diferenciamos las decisiones y la competencia que tiene el gobierno de tomar decisiones de Estado, que las puede hacer porque está facultado, de diferenciarla de estas políticas que son realmente el nervio motor de nuestra economía, donde se necesita, porque la realidad te lo dice, se necesita consenso. Si no hay consenso es muy difícil que se apliquen en el tiempo. Y además, si los consensos tienen que tratar de tener estado parlamentario y salir por ley, porque sabemos que acá la palabra esto se la lleva el viento. Tiene que ser por ley porque si viene otro gobierno con otra extracción, con otra conformación ideológica, va a hacer totalmente las cosas distintas y esto es un atraso, esto nos lleva a la involución que vivimos los argentinos. Esto es un problema también de asumirlo. La Argentina, un país que ha estado en la cúspide del desarrollo, hoy ha involucionado y ha perdido muchos escalones en el peldaño de la economía del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente las cosas se hacen, bueno, por supuesto que también hemos tenido las interrupciones con gobierno de facto, con todas las consecuencias nefastas que esto nos ha causado, pero también digamos, del área digamos, de la democracia, las veces que hemos tenido, ahora que tenemos una democracia continuada desde el 83, también hemos tenido cambios rotundos de las políticas del anterior. Y cada uno que asume, parece que la Argentina recién empieza y se fundó en el momento que ellos asumieron. Entonces, este tipo de hábito nefasto que tenemos, hay que cambiarlo. Hay que tener capacidad de diálogo, hay que bajar los decibeles de las confrontaciones absurdas para construir, si no de lo contrario no vamos a ir para adelante. Y yo creo que ese proyecto, yo te entiendo la pregunta y la comparto lo que estás infiriendo en tu relato. Yo creo que son proyectos buenos, muy buenos, pero que se hacen muy en forma unilateral y obviamente con un gobierno que entró en el 2016, a fines del 2015, con una concepción totalmente contraria, muy neoconservadora, era evidente que iba a capotar y que iba a parar al cesto de la basura. Si alguien más pidió la palabra, que nadie, no vio ninguna mano levantada. Bueno, no, parece que no. Ha sido muy interesante tu exposición, Pedro. Te reitero el agradecimiento. Indudablemente la cantidad de preguntas que hubieron, la atención que se te ha prestado, hizo que realmente sea una de esas charlas que valga, que realmente uno pueda valorar muchísimo. Es un tema de esos que deberían ser política de Estado y que nos cuesta tanto a los argentinos establecer políticas de Estado. Si nos seguimos
peleando de este modo, si sigue habiendo tanta corrupción, tantas muestras por parte de los distintos gobiernos de que es mejor la grieta que el proyecto de futuro, creo que es una función que debería tomar el radicalismo, y por lo menos la vamos a tomar en el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, de tratar de encontrar esas grandes políticas de Estado que necesita la Argentina para salir de este caos y de estas angustias que se están viviendo cada vez mayores. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por su presencia, y nos vemos el próximo viernes. Hoy terminamos un poco temprano. Bueno, agradecido soy yo. Gracias. Un abrazo a todos los radicales y los que no son también. Muchas gracias.